En 2015, la doctora Emily Nagoski realizaba un análisis de datos que abarcaba a más de 3.000 mujeres cuando hizo un hallazgo que cambiaría radicalmente nuestra percepción sobre el deseo sexual femenino. Se había enfocado en entender por qué tantas parejas enfrentaban problemas de incompatibilidad sexual, y en ese proceso, se topó con una estadística tan impactante que, al principio, pensó que era un error aritmético. Solo el 15% de las mujeres reportaban experimentar lo que tradicionalmente consideraríamos un deseo sexual normal, esa sensación espontánea de querer sexo que surge de repente. Sin embargo, lo verdaderamente revelador fue que el 85% restante no estaban sufriendo disfunción, como se había creído, sino que seguían un sistema completamente distinto de excitación que nadie había comprendido adecuadamente. Durante los siguientes 8 años, Nagoski documentó una serie de hallazgos que transformarían la comprensión científica sobre la sexualidad femenina. La mayoría de las mujeres requieren que se produzca algo específico antes de sentir deseo sexual. No es que tengan un deseo reducido, es que su funcionamiento es opuesto al masculino. Al presentar estos descubrimientos en su libro Come As You Are, recibió más correos electrónicos de hombres que de mujeres agradeciendo la manera en que describía lo que habían experimentado en sus relaciones. Ella había hallado la clave para entender por qué las relaciones sexuales pueden fracasar incluso entre parejas que se aman profundamente. Nagoski descubrió que el 85% de las mujeres operan con deseo responsivo, un sistema neurológico en el que la excitación necesita ser activada antes de que el deseo se manifieste, lo cual contrasta claramente con el modelo masculino de deseo espontáneo. Identificó así la diferencia entre deseo espontáneo, que surge de la nada y es más común en hombres, y el deseo responsivo, que requiere estímulos previos y es predominante en mujeres. Esta distinción explica por qué la mayoría de los enfoques masculinos para iniciar relaciones sexuales tienden a fallar. Su investigación reveló que muchos de nosotros hemos sido condicionados a pensar que el deseo funciona igual en ambos sexos, cuando en realidad es como asumir que todos los vehículos utilizan gasolina, cuando la mitad son eléctricos y demandan un enfoque diferente. El error radica en aplicar la lógica del deseo masculino, espontáneo y directo, al deseo femenino, que es responsivo y contextual. Como decía Marco Aurelio, es fundamental observar la naturaleza de cada cosa y actuar en armonía con ella. La ciencia del deseo responsivo mostró que, aunque aún no existe un instrumento validado para medirlo, se estima que alrededor del 30% de las mujeres lo experimentan como su estilo principal, mientras que hasta el 70% rara vez sienten deseo espontáneo. En contraposición, alrededor del 75% de los hombres muestra deseo espontáneo, mientras que solo un 5% tiene deseo responsivo. Nagoski también descubrió el sistema de acelerador y freno. Todos tenemos estímulos que nos excitan y factores que nos inhiben, pero en las mujeres con deseo responsivo, el contexto juega un papel crucial. Las responsabilidades, el estrés y el ambiente impactan directamente en la excitación y el orgasmo. Así, emergen claves para activar el deseo responsivo. Primero, es esencial crear el contexto emocional y físico adecuado antes de cualquier intento de contacto sexual. En segundo lugar, hay que entender el sistema dual de excitación y trabajar en activar los aceleradores mientras se eliminan los frenos. Este enfoque no se trata de técnicas superficiales de seducción, sino de comprender cómo realmente funciona el sistema operativo del cerebro femenino y cómo convertir la intimidad en una experiencia auténtica y compartida. Acelerar lo que activa el deseo es fundamental, y eliminar lo que lo apaga es igual de importante, si no más. Entre los frenos más comunes están el estrés laboral, las responsabilidades, las distracciones mentales como tareas pendientes, la falta de conexión emocional reciente, un entorno físico inadecuado o la presión de rendir. Los aceleradores más efectivos incluyen tiempo a solas sin distracciones, una noche de sueño reparador, una conexión emocional fuerte, un ambiente sensual y relajado, y la ausencia de presión temporal. La tercera clave crucial es entender que en las mujeres, la excitación precede al deseo y que éste surge en respuesta al placer sexual. Esto significa que ella no experimentará ganas hasta que ya esté siendo estimulada adecuadamente. No se trata, por tanto, de una falta de interés, sino de cómo opera su sistema. La aplicación práctica consiste en dejar de esperar que ella inicie o muestre señales de deseo espontáneo y, en cambio, enfocarse en crear una excitación física y emocional gradual para que el deseo emerja como respuesta. La cuarta clave es aprovechar el poder de la anticipación y la novedad, ya que el cerebro femenino reacciona intensamente a los cambios en el contexto.
Para aumentar el deseo sexual dentro de una relación, es necesario introducir novedad, placer, ambigüedad e intensidad. Esto implica variar los lugares, horarios o enfoques, generar suspense sobre lo que va a suceder, aumentar el ritmo cardíaco con alguna actividad previa al sexo y centrarse en su placer sin esperar una reciprocidad inmediata. La quinta clave es perfeccionar el arte de los preliminares prolongados, ya que para muchas mujeres, estos no son simplemente una preparación para el sexo, sino que constituyen el sexo en sí mismo. Si una mujer desea mayor intimidad pero no siente deseo espontáneo, puede permitir que su cuerpo y mente se sumerjan en los preliminares y observar si su deseo responsivo se activa. Los preliminares efectivos comienzan con la conexión emocional, avanzan lentamente hacia lo físico, se centran en todo su cuerpo en lugar de solo en los genitales, carecen de una meta fija y permiten que ella marque el ritmo del encuentro. La investigación también indicó diferencias neurológicas básicas, como la baja correlación entre excitación física y mental en las mujeres, solo un 10%, frente a un 50% en hombres, lo que implica que no se puede evaluar su nivel de excitación únicamente observando señales físicas, sino también escuchando lo que expresa con palabras. Desde una perspectiva estoica, este conocimiento implica 3 principios. Primero, la paciencia como virtud, comprendiendo que su sistema requiere más tiempo, pero que ofrece experiencias más profundas. Segundo, enfocar la atención en el proceso y no en el resultado, creando el contexto perfecto sin una agenda de destino, permitiendo que ella se relaje y deje que su deseo emergente surja. Tercero, comprender sin frustración, aceptando que su funcionamiento es diferente y que no se trata de resistencia o falta de interés, sino de un sistema distinto. La transformación en muchos hombres que comprenden esto es notable, como el caso de David, quien, tras años de frustración, se dio cuenta de que había estado esperando que su esposa actuara como él. Cambiando su enfoque, logró una vida sexual mucho más satisfactoria y ella confesó que nunca había experimentado tanto placer. El método completo implica 6 pasos: identificar y eliminar los frenos evidentes como estrés, distracciones y urgencias, crear una conexión emocional genuina a través de atención y conversación, introducir contacto no sexual de forma gradual, permitir que la intimidad se desarrolle sin presión, responder a sus señales de receptividad y mantener el enfoque en su placer, sin expectativas inmediatas. La verdadera belleza reside en un proceso que exige paciencia, pero que ofrece experiencias más intensas y transformadoras.